Hola, buenos días, bienvenidos a nuestro encuentro semanal en este espacio llamado Cartas Abiertas, el podcast. Para el día de hoy tenemos la lectura del capítulo 22 de Hechos de los Apóstoles, en donde hace 8 días dejamos una expectativa acerca de qué era lo que Pablo quería hablarle a la gente. ¿Recuerdan? Él había sido confundido con un egipcio que había armado una revuelta en días anteriores y él definitivamente aclara que él es judío, que es nacido en Tarso y que es ciudadano de ese lugar importante. Entonces comenzamos a leer, dice, Pablo relata su historia. De pie en las escaleras del cuartel, Pablo se volteó hacia ellos y alzó los brazos. Cuando empezó a hablar, un silencio atronador cubrió la multitud. Les habló en un perfecto hebreo. Y recordemos que anteriormente este capitán se había aterrado porque le había hablado en griego. Entonces Pablo tenía el estudio de diferentes idiomas. Entonces habla griego, habla hebreo, hablaba arameo, era un hombre muy pero muy instruido. Entonces al capitán de la guardia le habló en griego, pero a esta gran multitud le habló en un perfecto hebreo. Y les dijo, queridos hermanos y padres, oigan con atención lo que tengo que decirles antes de que saquen conclusiones erróneas sobre mí. Al escucharlo hablar en hebreo se callaban aún más. No querían perderse ni una palabra. Versículo 2. Yo soy judío de pura cepa, nacido en Tarso, provincia de Cilicia. Aunque fui educado aquí en Jerusalén bajo la estricta instrucción del rabí Gamaliel, un profundo conocedor sobre nuestras tradiciones religiosas. Soy tan celoso de Dios como cualquiera de ustedes lo es hoy. Yo perseguí con todas mis fuerzas a todo miembro de este camino. Camino era el nombre que le estaban dando a los apóstoles, a los seguidores de Jesús. Entonces él dice que él persiguió con todas sus fuerzas a todos los miembros que pertenecían allí. Estaba dispuesto a matar por Dios. Por donde quiera arresté a hombres y mujeres y los metí en la cárcel. Pregúntele al sumo sacerdote o a alguien del concilio si lo quieren verificar. Todos me conocían bien. Fui entonces a ver a nuestros hermanos de Damasco. Llevaban conmigo documentos oficiales que me autorizaban a perseguir a los seguidores de Jesús, arrestarlos y llevarlos a Jerusalén para que los condenaran. Como al mediodía, ya en las afueras de dicha ciudad, una luz intensa resplandeció desde el cielo. Caí al suelo aturdido y oí una voz que me dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y le pregunté, ¿quién eres, Señor? Y él respondió, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Mis compañeros vieron la luz, pero no oyeron la conversación. Entonces le dije, ¿qué hago ahora, Señor? Y él respondió, levántate y entra en la ciudad. Allí te diré lo que tienes que hacer. Así llegamos a Damasco, pero no como yo había previsto. Estaba ciego y mis compañeros tuvieron que llevarme de la mano. Este es un recordatorio a todo lo que en anteriores capítulos hemos leído. Pero Pablo se los quiere refrescar en la mente de muchas personas, pero también se lo quiere contar a aquellos que no tienen idea. Entonces dice, conocí a Ananías, un hombre estricto en el cumplimiento de nuestras leyes. La comunidad judía de Damasco lo sabe muy bien. Él vino y puso su brazo sobre mi hombro y dijo, mírame. Yo miré y pude ver su rostro.
podía ver de nuevo. ¿Recuerdan que él, por esa luz enceguecedora, quedó ciego? Pero quedó ciego para abrir los ojos a la verdad que era Cristo. Eso es lo que les está contando. Entonces me dijo: el Dios de nuestros antepasados te escogió para que hagas su obra. Tú viste al justo inocente y lo escuchaste hablar. Serás un testigo importante ante todos de cuanto has visto y oído. ¿Qué esperas? Levántate, bautízate, limpia tus pecados y conoce a Dios en persona. Y aquí viene una expresión muy hermosa que dice: el justo inocente. Y qué importante es podernos quedando aquí en este momento meditando acerca de esta expresión justo inocente. Ese justo inocente es Jesús. Justo inocente se presentó delante de un perseguidor, ¿sí?, de la iglesia. Este justo inocente fue el que fue a la cruz e hizo el sacrificio por ti y por mí, para librarnos de una muerte eterna. Pablo fue librado de la muerte eterna al haber tenido un encuentro personal con ese justo inocente. Y dice: levántate, bautízate y conoce a Dios en persona. Y aquí pensaríamos lo siguiente: Pablo no conoció a Dios en persona porque Él se le reveló después de haber ascendido a los cielos. La palabra de Dios para nosotros, que estamos en una época completamente diferente a la época en que Jesús hizo su sacrificio, la palabra de Dios nos permite conocer a Dios en persona, a través de su Hijo Jesús, a través del sacrificio de la cruz en nuestras vidas. El Espíritu Santo nos revela en nuestro corazón la persona de Cristo para salvación. Versículo 17 dice: bueno, sucedió tal como dijo Ananías. Regresé a Jerusalén, fui a orar en el templo y mientras estaba en la presencia de Dios tuve una visión y vi al justo inocente que me dijo: apresúrate, sal de aquí ahora mismo. Ninguno de los judíos de Jerusalén aceptará lo que tú dices de mí. Y al principio le repliqué: pero Señor, ¿quién tiene mejores credenciales? Miren acá estas expresiones. O sea, Pablo pensaba que era por él. ¿Quién tiene mejores credenciales? Todos saben que yo vivía para llevar a la cárcel a tus seguidores. Quería apalearlos en las sinagogas. Cuando asesinaron a tu testigo Esteban, yo estaba allí. De hecho, sujeté las ropas de los criminales y los animé. Ahora me ven convertido del todo. ¿Qué mejor calificación podría tener? Pero él le dijo: no discutas, voy a enviarte a un largo viaje. Háblales a los no judíos. Y podemos ver muchas cosas acá. Primero, ver el carácter de Pablo, replicándole al Señor que acababa de conocer, diciéndole como que Pablo tenía mejores opciones que las que Dios mismo le estaba presentando. ¿Sí? Esa parte humana en donde Pablo podría exaltarse diciendo: miren quién soy yo, miren quién era, pero miren quién soy ahora. Pero no es como uno quiere, es como el Señor tiene el propósito, la encomienda, la labor designada a la persona. Entonces, cuando Él le dice: no discutas, voy a enviarte a un largo viaje, vas a predicarle a los no judíos, es cuando se abre esa
esa puerta de bendición, cuando los cielos son abiertos sobre nuestras vidas, porque nosotros no somos judíos. Pero la palabra fue extendida aún para alcanzar nuestras propias vidas. Y es importante mirar porque dice, ahora que me vean convertido del todo, ¿qué mejor calificación podría tener? Y se acuerdan de esto que hablamos en episodios anteriores, cuando Pablo por su conversión despistó a todo el mundo, los confundió, porque es como si habláramos de dos bandos. Él pertenecía a los que perseguían al Señor, y ese grupo lo conocía porque era un hombre en convicción persiguiendo a los cristianos, pero se convierte y entonces ya él está hablando algo completamente diferente y ese bando quedó confundido. Pero ¿cómo quedó de confundido el otro bando cuando era a quienes perseguían y ahora estaba unido a ellos? Esta conversión de Pablo fue bien impactante porque confundió a todo el mundo. Bueno, entonces dice, versículo 22. La multitud, recordemos que él estaba narrando esta historia a este grupo de gente que lo quería matar. Entonces, él llega hasta acá y la gente está pendiente. Y dice, la multitud había escuchado hasta aquí con gran atención. Pero a estas alturas del discurso se alteraron y clamaron. Entonces, ¿por qué había hasta este momento atención por parte de la gente? Porque nosotros como seres humanos estamos un poco tranquilos y atentos escuchando lo que nuestros oídos quieren oír. Pero ya cuando él se va adentrando en su conversión y está contándoles que Dios mismo lo mandó para que le hablara a un grupo de gente diferente, ya comienzan a incomodarse. Y entonces dicen que se alteran y comienzan a decir, mátenlo, es un desgraciado, acábenlo. Y apretaban los puños y maldecían. Entonces el capitán intervino y ordenó que llevaran al apóstol a las barracas. Exasperado, decidió torturar a Pedro e interrogarlo para llegar al fondo del asunto. Entonces, lo protege de la multitud, pero lo lleva a un lugar apartado para quererlo torturar. Quería saber qué provocaba aquella violencia. Mientras lo amarraban con tiras de cuero para darle latigazos, Pablo le dijo al centurión, ¿es esto legal? ¿Torturar a un ciudadano romano sin un juicio justo? Entonces, aquí podemos ver cómo Pablo tenía la certeza de quién era él también, no solamente como un apóstol enviado de parte de Dios, sino de los derechos de los cuales él gozaba por ser un romano. Él debía tener un trato diferente. Al oír aquello, el soldado se dirigió al capitán y le dijo, ¿sabe lo que ha hecho? Este hombre es un ciudadano romano. Entonces, ¿qué pasó? Que este capitán se hizo cargo directamente de la situación. ¿Es cierto lo que oigo? Le dijo, ¿eres ciudadano romano? Y Pablo le respondió, sí, romano, absolutamente romano. Entonces el capitán quedó boquiabierto. Dice, pagué una gran suma por mi ciudadanía. ¿Cuánto te costó a ti? Y Pablo le dijo, nada, ni un centavo, soy libre desde que nací. Este capitán dice la palabra que tuvo temor de Dios y ahí mismo se acabó el interrogatorio. Había encadenado y casi tortura a un ciudadano de Roma. Y esto era supremamente grave. Esto tenía consecuencias legales muy serias. A todos aquellos que en autoridad no cumplieran con las leyes y torturaran injustamente o hicieran cosas que fuesen en contra de la ley contra un ciudadano romano. Entonces este hombre casi se muere del susto, termina el interrogatorio y al día siguiente el capitán, que quería llegar
a la raíz del asunto y saber el motivo de la denuncia judía, liberó a Pablo. Ordenó una reunión con los sumos sacerdotes del Concilio Supremo para decidir qué debería hacerse. Y de esa forma llevaron al apóstol y éste ocupó un sitio en la sala ante ellos. Nos damos cuenta de cómo Pablo echa mano de un derecho constitucional que tenía a su favor por ser 100% romano. Gracias por acompañarnos hasta este punto de la lectura. Los espero el próximo lunes para seguir leyendo, porque ya Pablo va a quedar frente a un concilio. En el capítulo 23 vamos a ver el desarrollo de esta situación. Gracias por acompañarnos, por suscribirse, por compartir y por darnos un like. Bendiciones.